Hasta que llegó este definitivo alarde de audacia, un silencio profundo había acompañado aquella escena extraordinaria, pero no bien el ruido del guante al caer tuvo el eco de la voz profunda del toisón de oro, el heraldo de Borgoña con la exclamación «¡Viva Borgoña!», se produjo un tumulto general. En tanto que Dunois, el duque de Orleans, el anciano Lord Crawford y uno o dos de los otros cuyo título se le permitía disputaban el honor de levantar el guante. Las otras personas presentes en la estancia gritaban «¡Matadle! ¡Cortadlo en pedazos! Ha venido a insultar al rey de Francia en su propio palacio». Pero el rey apaciguó el tumulto exclamando con una voz de trueno que dominó e hizo callar a todo otro ruido. «¡Silencio, caballeros! Que nadie ponga una mano sobre el hombre ni un dedo sobre el guante. Y vos, conde, ¿cómo es vuestra vida y con qué garantías contáis para ponerla en tan grave peligro? O tal vez vuestro duque está hecho de material diferente al de otros príncipes para tratar de arreglar sus diferencias en forma tan poco común. En realidad es de condición distinta y más noble que los otros príncipes de Europa, repuso el intrépido conde de Crevecoeur, pues cuando ninguno de ellos se atrevía a daros asilo a vos, rey Luis, cuando erais solamente delfín y expatriado de Francia y perseguido por la implacable venganza de vuestro padre y por todo el poderío de su reino, fuisteis recibido por mi noble amo, cuya generosidad habréis recompensado tan indignamente. Adiós, señor, mi misión está cumplida. Y con esto el conde de Crevecoeur salió del salón abruptamente y sin más ceremonia. «Seguidle, seguidle, tomad el guante y seguidle», gritó el rey. «No os digo a vos, Dunois, ni a vos, Lord Crawford, pues pienso que tal vez seáis demasiado ancianos para estos menesteres, ni a ti, primo de Orleans, demasiado joven para ello. Señor cardenal, señor obispo de Évreux, corresponde a vuestro santo ministerio imponer la paz entre los príncipes. Servíos recoger el guante y demostrad al conde de Crevecoeur el grave pecado que ha cometido al insultar en tal forma a un gran monarca en su propia corte, y obligarme a arrojar las miserias de la guerra sobre mi reino y sobre el de mi vecino». Ante este pedido directo y personal, el cardenal de la Boule levantó el guante con todas las precauciones de una persona que va a tocar una víbora. Tal era su aparente aversión a ese símbolo de la guerra, y por fin salió de la estancia para lanzarse detrás del desafiante. Luis se detuvo para pasear su mirada por el círculo de sus cortesanos, la mayoría de los cuales, exceptuando los ya nombrados, eran de oscuro nacimiento, elevados a su categoría actual en la corte, no merced a su valor ni a sus triunfos en las armas, sino a condiciones muy distintas. Los mismos se miraban pálidos y evidentemente la impresión recibida ante la escena que acabamos de relatar fue muy desfavorable. Luis los contempló despreciativamente y después observó en alta voz: «Aun cuando el conde de Crevecoeur sea presuntuoso y soberbio, debe confesarse que en él tiene el duque de Borgoña un servicio que no cede en osadía a mensajero a alguno que haya tenido otro príncipe. Quisiera saber yo dónde podría encontrar un embajador tan fiel como él para llevar mi respuesta». «No hacéis justicia a vuestros nobles franceses, señor», dijo Dunois. «Cualesquiera de ellos sería capaz de llevar un desafío al duque de Borgoña en la punta de su espada. Además, señor», observó el anciano Crawford, «ofendéis también a los caballeros escoceses que os sirven. Yo, lo mismo que cualquiera de mis subordinados, pues somos de la clase que para ello se requiere, pediríamos sin vacilación cuenta de su conducta a aquel orgulloso conde. Mi propio brazo es aún lo suficientemente poderoso para ello, si vuestra majestad me lo autoriza». «Pero vuestra majestad», añadió Dunois, «no nos empleará en ningún servicio que implique honra para nosotros, para vuestra majestad ni para Francia». «Decid mejor», interrumpió el rey, «que no cederé a esa impetuosidad alocada que, por un pundonor de caballería andante, podría poner en peligro a vosotros mismos, al trono de Francia y a todo. No hay uno solo entre vosotros que ignore cuán preciosa es cada hora de paz en estos momentos, tan necesaria para curar las heridas de un país desgraciado. Sin embargo, todos vosotros os lanzaríais a la guerra por el relato de un gitano vagabundo o de alguna damisela errante, cuya reputación no sea tal vez mucho más elevada. Aquí viene el cardenal. Confiemos que con noticias más pacíficas. Y bien, señor, ¿habéis tranquilizado y puesto en razón al conde?» «Señor», repuso la Boule, «mi tarea ha sido difícil,
he preguntado a ese orgulloso conde cómo ha osado emplear contra vuestra majestad el presuntuoso reproche que puso fin a la audiencia, y que debe atribuirse no a su amo, sino a su propia insolencia, añadiendo que esta temeridad lo dejaba a merced de vuestra discreción y del castigo que vuestra majestad creyera oportuno. Hablasteis bien, repuso el rey. ¿Cuál fue su contestación? El conde tenía en aquel momento el pie en el estribo, pronto para montar, y al oír mis palabras volvió la cabeza sin cambiar de posición. Si estuviera, dijo, a 50 leguas de distancia y llegase a mi conocimiento que el rey de Francia había hecho una pregunta ofensiva para mi príncipe, me hubiera apresurado, aún a esa distancia, a montar a caballo y correr a descargar mi conciencia con la respuesta que acabo de darle ahora. Ya dije, señores, observó el rey sin el menor indicio de cólera ni emoción, que el conde Felipe de Crevecoeur tiene mi primo el duque un servidor tan digno como el mejor que haya galopado a la diestra de un príncipe. Pero, ¿le habéis convencido para que se quedara? Sí, por 24 horas, y en entretanto recibirá nuevamente el guante arrojado en desafío. Ha quedado en la flor de lis. Mirad que sea debidamente atendido y cuidado, a mis expensas. Semejante servidor es una joya para la corona de un príncipe. 24 horas, murmuró a tiempo que entrecerraba los ojos como si quisiera escudriñar el futuro. El plazo es de lo más corto. Sin embargo, 24 horas hábil y eficazmente empleadas pueden rendir más que un año en manos de negociadores indolentes e incapaces. Bien, al bosque, mis caballerescos señores. Orleans, buen pariente mío, abandonad esta modestia por bien que os siente, y no os preocupéis por la modestia de mi Juana. Antes dejará el Loire de mezclar sus aguas con el Cher que ella de amarte, o vos de preferirla, agregó a tiempo que el desgraciado príncipe se acercaba lentamente hacia su prometida. Y ahora a vuestros venablos, caballeros, pues alegre mi cazar ha descubierto un jabalí que pondrá a prueba a perros y a hombres. Dunois, prestadme vuestro venablo y tomad el mío, que es demasiado pesado para mí. Pero, ¿cuándo os habéis quejado vos de tal defecto en vuestra lanza? A caballo, señores. Y todos partieron a la cacería. Capítulo 9. La caza del jabalí. Conversaré con niños inocentes y hasta con locos de remate, mas no tolero a los que me escudriñan con ojos suspicaces. Shakespeare, el rey Ricardo. Toda la experiencia que el cardenal podía tener sobre el carácter de su amo no le impidió en aquella oportunidad caer en un gran error de política. Su vanidad le indujo a pensar que había tenido más éxito al convencer al conde de Crevecoeur que se quedara en Tours que ningún otro negociador de que se valiera el rey, y como estaba bien al tanto de la importancia que Luis atribuía a la postergación de una guerra con el duque de Borgoña, no le fue posible dejar de demostrar que se preciaba de haberle hecho al rey un servicio importante y apreciable. Acercóse, pues, al monarca más de lo que acostumbraba y procuró llevar la conversación a los acontecimientos de aquella mañana. Esto fue una falta de táctica por varios motivos, pues los príncipes no gustan que sus vasallos se les acerquen con aire de suficiencia y al parecer deseosos de que se reconozcan y recompensen sus servicios, y Luis, el monarca más celoso que haya habido, era particularmente contrario e inaccesible a todo aquel que pareciera presumir de algún servicio prestado o penetrar sus secretos. Sin embargo, impulsado, como sucede muchas veces, a los más cautos por la satisfacción del momento, el cardenal continuó cabalgando a la derecha del rey y hablando siempre que le era posible de Crevecoeur y su embajada, cosa que, aunque fuera tal vez el motivo principal de las cavilaciones del rey, no sería posiblemente el tema más agradable en sus conversaciones. Por último, Luis, que le había escuchado atentamente, aunque sin contestar ninguna pregunta que pudiera animar la conversación, hizo señas a Dunois que iba a corta distancia para que se colocase al otro lado de su cabalgadura. Vengo a practicar el deporte y hacer ejercicio, dijo, pero el reverendo padre aquí presente quisiera que realizase un consejo de estado. Ruego a vuestra majestad quiera dispensar mi presencia. He nacido para luchar por Francia y tengo el corazón y el brazo dispuesto para ello, pero mi cabeza no es muy apropiada para consejos. Pues la del cardenal no sirve para otra cosa, Dunois. Ha confesado a Crevecoeur a la puerta del castillo y nos ha contado toda su confesión. ¿No nos la habéis dicho toda?, continuó, dirigiéndose al cardenal con un énfasis en las palabras y una mirada que
brilló a través de sus cejas pobladas y oscuras, como brilla una daga al salir de la vaina. Tembló el cardenal al intentar responder a la pulla del rey y dijo que, aunque conocía la obligación de mantener en el secreto las confesiones en general, no había secreto de confesión inviolable a los deseos de su majestad. Como su eminencia, continuó el rey, está dispuesto a comunicarme los secretos de los demás, naturalmente espera que yo sea igualmente comunicativo con él, y para ponerme en pie de reciprocidad desea razonablemente saber si estas dos damas de Croacia están realmente en mis territorios. Lamento no poder satisfacer su curiosidad, pues ni yo mismo sé en qué sitio preciso de mis dominios pueden encontrarse errantes damiselas, princesas fugadas o condesas perseguidas, pues gracias a Dios y a Nuestra Señora de Embrun son demasiado extensos para que me sea fácil contestar a las preguntas más razonables de su eminencia. Pero, suponiendo que estuvieran con nosotros, ¿qué contestaríais tú, Dunois, a la perentoria demanda de mi primo? Os lo diría, mi señor, si vos me dijerais con sinceridad si deseáis la guerra o la paz, repuso Dunois, con una franqueza que, aunque motivada por su propia intrepidez, hacían de él de vez en cuando uno de los favoritos de Luis, quien, como todas las personas astutas, deseaba ver en el corazón de los demás tanto como ocultar sus propios sentimientos. Por mi santo patrono, me gustaría tanto como a ti, Dunois, poder decirte cuál es mi propósito si yo mismo lo supiera con exactitud. Además, suponiendo que me decidiese por la guerra, ¿qué haría con esa joven y hermosa heredera en el caso de que se encontrase en mis dominios? Casarla con alguno de vuestros caballerescos vasallos, que tenga corazón para amarla y brazo para defenderla. Como tú, ¿eh? Pardiez, eres más político de lo que yo te juzgaba, a pesar de tu franqueza. No, señor, soy cualquier cosa menos político, por Nuestra Señora de Orleans, que voy derecho al asunto, como cuando monto a caballo. Vuestra Majestad debe a la casa de Orleans por lo menos un matrimonio feliz. Y pagaré esa deuda, conde. Pardiez que la pagaré. ¿No ves aquella hermosa pareja? Y el rey señaló al desgraciado duque de Orleans y a la princesa, quienes, no atreviéndose a alejarse mucho del rey, ni a parecer a su vista muy separados el uno del otro, cabalgaban unos 3 metros de distancia, que en parte por aversión y en parte por timidez no osaban disminuir ni aumentar. Dunois miró hacia donde señalaba el rey y como la situación de su desgraciado pariente y la esposa que se le destinaba le traía el recuerdo de dos perros que, obligados a permanecer juntos, se separan sin embargo todo lo que permiten sus collares, no pudo evitar sacudir la cabeza, aunque sin atreverse a dar otra clase de contestación a aquel hipócrita tirano que parecía adivinar sus pensamientos. Será el suyo un hogar pacífico y tranquilo, continuó el rey, y me atrevo a declarar que los niños no los molestarán, pero los niños no son siempre una bendición. Tal vez fue el reconocimiento de su propia ingratitud filial lo que hizo callar al rey, como si reflexionase en esta última observación, y cambió la irónica sonrisa que se anunciaba en sus labios en una mueca más parecida a un gesto de arrepentimiento. No tardó, sin embargo, en adoptar otro tono. Francamente, Dunois, y a pesar de cuanto venero al santo sacramento del matrimonio, aquí se persignó. Preferiría que la casa de Orleans me diese soldados valientes como tu padre y tú mismo, que participáis de la sangre real de Francia, sin reclamar sus derechos, antes que ver al país destrozado como Inglaterra por las guerras provocadas por la rivalidad de legítimos aspirantes a la corona. El león no debería tener más de un cachorro. Dunois suspiró y guardó silencio, convencido de que al contrariar a ese arbitrario soberano no haría más que perjudicar a su pariente sin rendirle servicio alguno. Sin embargo, no pudo menos que añadir pasado un rato: puesto que vuestra majestad ha aludido al nacimiento de mi padre, debe confesarse que, dejando de lado la fragilidad de sus progenitores, puede considerársele más feliz y afortunado como hijo del amor ilegítimo que del odio conyugal. Eres escandaloso, Dunois, al expresarte así del sagrado nudo, repuso el rey en broma. Pero al diablo con los discursos, que el jabalí ha sido ya desemboscado. Soltad a los perros en nombre de San Huberto. ¡Ala, ala, ala! Y el cuerno de caza del rey resonó alegremente por los bosques, en tanto que éste continuaba la cacería, seguido por 2 o 3 de sus guardias, entre los cuales se encontraba nuestro amigo Quintín Durbar.